Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este canal de enfoques en MI, enfoques en medicina interna, enfoques realizados de forma práctica. Para el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque diagnóstico del paciente con tendencia al sangrado. Bienvenidos. Entonces, con respecto a esta entidad, tenemos que es la expresión clínica de estados mórbidos constitucionales que pueden ser hereditarios o adquiridos, que se van a traducir por una marcada tendencia a las extravasaciones sanguíneas. Recordar que esto puede ser provocado por causas mínimas o puede ser de forma espontánea. Es decir, que el paciente va a tener una tendencia hacia el sangrado. Con respecto a la epidemiología de esta entidad, en general es mucho más común encontrarnos con alteraciones adquiridas que con alteraciones heredadas de la coagulación. La deficiencia del factor 8, el factor 9, la enfermedad de von Willebrand constituyen la mayoría de las alteraciones heredadas de los factores de coagulación. Dentro de las causas adquiridas vamos a tener las siguientes: causas medicamentosas, generalmente anticoagulantes, antiplaquetarios, AINES. Vamos a tener deficiencias inmunológicas adquiridas de factores, por ejemplo, anticuerpos contra el factor 8 o anticuerpos contra el factor de von Willebrand. Vamos a tener causas no inmunes que nos van a predisponer al sangrado, como por ejemplo un déficit de vitamina K, una hepatopatía o una coagulación intravascular diseminada. También recordar que existe algo que se llama la enfermedad de von Willebrand adquirido, y cuando esto es adquirido ya no se va a llamar enfermedad sino síndrome, es decir, síndrome de von Willebrand adquirido. Y esto puede ser por varias causas. Puede ser por paraproteínas en el escenario de neoplasia de células plasmáticas. Puede ser por estenosis aórtica, y esto se va a llamar como síndrome de Eide, que va a ser un síndrome de von Willebrand asociado a una estenosis aórtica y sangrado del tracto gastrointestinal por angiodisplasias. ¿Qué otras causas adquiridas pueden predisponer al sangrado? La trombocitopenia inmune, la uremia. Recordar que la uremia no disminuye las plaquetas, pero sí afecta su calidad. Otras causas adquiridas, y por lo tanto todos estos pacientes deben tener un panel metabólico completo: el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing y la deficiencia de la vitamina C. Es muy importante, antes de enfocar de forma clínica a estos pacientes, tener una noción clara de lo que es el sistema hemostático. El sistema hemostático nos va a permitir mantener una homeostasis entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Esto con el objetivo de, lo primero, conservar el flujo sanguíneo a los tejidos sin formar trombos. Lo segundo, actuar de forma rápida ante la lesión vascular con la finalidad de evitar el sangrado. Y lo tercero, facilitar la reparación tisular lo más rápido que sea posible. Estos son los componentes del sistema hemostático que siempre debemos tener en la mente. Lo primero es la pared vascular y los tejidos conectivos alrededores. Lo segundo son las plaquetas. Lo tercero, los factores de coagulación y sus inhibidores. Y lo cuarto es el sistema fibrinolítico. De forma general, así se forma un sistema hemostático. Cuando hablamos de un sistema hemostático, vamos a hablar que la hemostasia tiene fases. Estas fases se dividen de forma académica en dos: una fase de hemostasia primaria y una fase de hemostasia secundaria. A su vez, la fase de la hemostasia primaria va a ser dividida en dos: una fase vascular y una fase plaquetaria, y la hemostasia secundaria pues ya vamos a entrar a lo que es la cascada de la coagulación. Con respecto a la cascada de coagulación, pues ya últimamente se habla de un modelo celular, es decir, que la coagulación tiene una fase de iniciación, propagación y de amplificación, pero para efectos de este tema vamos a hablar de la cascada de coagulación clásica. Con respecto a la primero, que es la hemostasia primaria, pues comentamos que tenían dos fases: una fase vascular y una fase plaquetaria. ¿Qué es la fase vascular de la hemostasia primaria? Es la liberación de agentes vasoactivos que son localmente activos, que van a generar
vasoconstricción en el sitio de la lesión y esto va a reducir el flujo sanguíneo evitando la extravasación hemática. Lo segundo es la fase plaquetaria. La fase plaquetaria es que cuando existe una lesión endotelial se va a exponer ese subendotelio, el factor tisular, y este factor tisular entra en contacto con el factor de von Willebrand circulante. ¿Qué es el factor de von Willebrand? Pues no es más que un pegante molecular que va a permitir que todas esas plaquetas se vayan adheriendo una a una. Cuando esas plaquetas se van adheriendo, sucede algo que se llama la activación plaquetaria, es decir, que se unen muchas más plaquetas por las glicoproteínas pues, que ya conocemos, y la finalidad de la hemostasia primaria es lograr formular un coágulo blanco, formar ese coágulo blanco, que es un coágulo que va a ser rico en plaquetas. Con respecto a la hemostasia secundaria, ya es propiamente dicha la cascada de coagulación y recordar que la cascada de coagulación tiene tres vías, una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. El objetivo de la cascada de coagulación va a ser el de formar fibrina para producir el coágulo rojo. Con respecto a la vía común, también se conoce como el complejo de protrombinasa y en este complejo de protrombinasa actúan los siguientes factores: el factor 10 activado, el 5 activado, el calcio y fosfolípidos. En la vía extrínseca, como ya ustedes saben, no es más que la unión del factor tisular con el factor 7 y esto con la finalidad de, pasando por la protrombina, generar trombina, para que esta trombina, ese fibrinógeno, lo traduzca en fibrina. Y por último, la vía intrínseca van a estar actuando lo que es el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Esto es básicamente pues, lo que sucede a nivel del organismo. Sin embargo, como nosotros todos los días de forma rutinaria medimos o vigilamos el funcionamiento correcto de estas vías de la coagulación de la siguiente manera. Entonces, para la vía intrínseca, esta vía intrínseca se monitoriza con el tiempo parcial de tromboplastina, el TPT. La vía extrínseca se va a monitorizar con el tiempo de protrombina, el TP-INR. Y pues la vía común se monitoriza con el TP y el TPT y con el fibrinógeno. Entonces ya de aquí podemos ir infiriendo que cualquier alteración de estos factores de la vía intrínseca me van a prolongar el TPT. Cualquier alteración de estos factores de la vía extrínseca me prolonga el TP. Si se me alteran estos factores en la vía común, yo puedo tener una prolongación del TP y del TPT. Y si tengo alteración de estos factores, puedo tener una alteración con respecto al fibrinógeno. Entonces, ¿cómo es el enfoque clínico de los pacientes que tienen tendencia al sangrado? Es de la siguiente manera. Lo primero que me debo preguntar es si este paciente tiene un sangrado normal. ¿Cómo defino yo un sangrado normal? El sangrado normal es definido como cualquier sangrado que es espontáneo, excesivo o que inicia de forma tardía luego de una lesión tisular. Cualquier sangrado que amerite una intervención quirúrgica para ser controlado. Cualquier sangrado que predisponga a anemia, a inestabilidad hemodinámica, a que el paciente consulte al servicio de urgencias o que amerite ser transfundido es un sangrado anormal. Lo tercero, ya vamos a irnos con un poco más con los signos clínicos. Entonces, no todos los signos de sangrado son considerados anormales. Para que un sangrado sea considerado anormal, como por ejemplo en una epístasis, esta debe ser bilateral, debe iniciar luego de la pubertad, debe el paciente tener más de 5 episodios por año y estos episodios deberían durar más de 10 minutos. Entonces ya podemos inferir que no toda epistaxis es considerada como anormal. Entonces prosigamos con más ejemplos de sangrado normal. Tenemos que para que las equimosis sean consideradas anormales, estas deben ser más de 1 centímetro de tamaño y deben ser
al menos más de 5 en el cuerpo. Y estas equimosis deben tener la particularidad de que son no traumáticas. La gingivorragia, pues que sea espontánea o que sea con el cepillado dental. Los sangrados que ocurren luego de retos quirúrgicos o retos hemostáticos, por ejemplo, las extracciones dentales. Aquí recordar que las extracciones dentales tienen distintos grados de retos hemostáticos y la que tiene un mayor reto hemostático son la extracción específica de un molar con respecto a los demás dientes. Para que el sangrado uterino sea considerado anormal, este debe demorar más de 7 días. La frecuencia, es decir, cada cuánto le está llegando ese sangrado a esa mujer, debe ser menos de 21 días. Que la mujer cambie la toalla higiénica en un periodo o en un intervalo menor a 2 horas. Que si expulsa coágulos, estos sean más de 2,5 centímetros de tamaño, o que exista un cambio en el patrón usual de su sangrado uterino. Más ejemplos, entonces vamos a tener que cuando existe hemorragia posparto tardía, es decir, la que aparece después de las 24 horas del posparto, o que tenga loquios hemorrágicos persistentes por encima de 6 semanas del posparto, es considerado anormal. Cualquier sangrado articular, muscular o sistema nervioso central es anormal. Y entonces todos estos ejemplos de sangrado normal que les mencioné, lo que nos van a decir o lo que nos van a traducir es que nos van a alertar sobre la posibilidad de que ese paciente que estamos evaluando pueda estar cursando con una diátesis hemorrágica. Entonces ya hicimos la primera parte, que es definir un sangrado normal. Sin embargo, es supremamente tedioso acordarnos de todas estas definiciones de sangrado normal, por lo que se han creado herramientas de evaluación del sangrado, que en inglés se conocen como BAC, que eso viene de Bleeding Assessment Tools, que son básicamente herramientas que todos esos ejemplos que yo les mencioné los condensan en unos scores. Entonces la historia de estas herramientas de evaluación del sangrado empieza más o menos en el año 2005 con el score de Vicenza, y como podemos ver a lo largo de la historia, todos los scores que han salido nuevos son derivados y modificados a partir del score de Vicenza de 2005. Como podemos ver, en principio se demoraban al menos 40 minutos para diligenciar de forma correcta el score de Vicenza, pero hemos visto que a lo largo del tiempo estos datos se han ido condensando hasta alcanzar un promedio de diligenciamiento de 20 minutos. Entonces, otra cosa muy importante es que son herramientas que nos van a ayudar a evaluar ese paciente que tenga tendencia hemorrágica, pero es muy importante mencionar que todos estos scores han sido evaluados y han sido validados en pacientes con enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, se extrapola a lo que queremos nosotros. Acá les dejo la tabla de cuando estos cuestionarios de sangrado se consideran normal, es decir, el punto de corte tanto para hombres como mujeres. Entonces este fue el primero que salió, el score de Vicenza de 2005. Entonces de forma rápida esto veía si había epistaxis, el sangrado uterino anormal o los retos hemostáticos dentales. Esta slide se saca de esta presentación, que es el del doctor René Marlet. Han salido muchos más scores de herramientas de evaluación del sangrado. Por ejemplo, este es el score para los pacientes con von Willebrand tipo 1. Y podemos ver cómo todo lo que les mencioné anteriormente, ellos los van resumiendo van valorando de forma puntual epistaxis, sangrado cutáneo, sangrado con heridas menores, sangrado en cavidad oral, sangrado gastrointestinal, los retos hemostáticos dentales, cómo le va al paciente con las cirugías, el sangrado uterino, ya sea con el ciclo menstrual o ya sea posparto, si el paciente tiene sangrado a nivel muscular, articular o del sistema nervioso central.
De todos esos scores, pues yo les propongo este, que es el score de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Acá pues les dejo el link de por donde pueden ingresar para diligenciarlo, y pues es lo mismo que los demás, solamente es que es mucho más práctico su diligenciamiento. Entonces pues nos van a preguntar lo mismo, y esto al final va a arrojar un score que se va a considerar anormal, por encima o igual a 4 en hombres o por encima o igual a 6 en mujeres. Entonces pues les recomiendo esta herramienta de evaluación del sangrado de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. ¿Qué medicamentos se han asociado al paciente que sangra? Pues hay muchos, pues ya sabemos los principales, que son los anticoagulantes, los antiplaquetarios. Sin embargo, pues me pareció interesante esta tabla tomado de esta referencia, en el cual ciertos medicamentos que son de uso frecuente por la población, por ejemplo como el ginkgo biloba, se han asociado a la inhibición de la función plaquetaria, y esto presenta una tendencia hemorrágica. También antibióticos que usamos todos los días, cefalosporina, linezolid, nitrofurantoína, rifampicina, también se han asociado con trombocitopenia y con sangrado. Ciertos anticonvulsivantes, pues claramente los corticosteroides, ya sabemos por qué sangran estos pacientes, y otros datos, por ejemplo, los pacientes que están tomando ácido valproico, que están con Herbalife, pueden o se han descrito casos de tendencia hemorrágica. Entonces, una vez que definimos si el paciente tenía sangrado normal, lo segundo que debemos hacer en el enfoque de estos pacientes es ver si ese sangrado normal es una alteración de la hemostasia primaria o secundaria. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? Lo podemos evaluar con 3 parámetros. Lo primero es el tipo de sangrado, lo segundo es el sangrado ante cortes mínimos o traumas leves, y lo tercero es en el momento en el que se presenta el sangrado luego de la lesión tisular. Entonces, con respecto al primero, al tipo de sangrado, todo sangrado mucocutáneo, es decir, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, sangrado gastrointestinal y genitourinario, se van a asociar a problemas de la hemostasia primaria. Sangrados profundos, es decir, hemartrosis, hematomas musculares, sangrados a nivel retroperitoneal o de sistema nervioso central, generalmente se asocian a sangrados con problemas en la alteración de la hemostasia secundaria. El sangrado que se produce ante un corte mínimo o ante un trauma leve es más sugestivo de hemostasia primaria, y el sangrado que se produce, que es anormal y se produce inmediatamente luego de una lesión tisular, va a favor de una alteración de la hemostasia primaria, mientras que ese sangrado tardío va o es más sugestivo de una alteración en la hemostasia secundaria. Entonces, con respecto al examen físico de estos pacientes, pues nada, buscar lo que ya les mencioné. Entonces, buscar petequias, buscar equimosis. Las petequias, recordar que son máculas por debajo iguales a 4 milímetros, mientras que la equimosis son igualmente máculas, pero pues miden mayor tamaño. En general, ambas son asintomáticas o pueden tener algo de leve dolor, leve molestia. Van a estar localizadas de forma predilecta en sitios o en zonas que tengan presión venosa elevada, como son los pies y los tobillos, y que tengan escaso tejido protector, por ejemplo en las mucosas. Es raro que las petequias y la equimosis se presenten en sitios que tengan abundante tejido subcutáneo, como por ejemplo plantas y palmas. Entonces, pues datos acá. Entonces, la petequia que se produzca alrededor de un folículo piloso, esto es sugestivo de déficit de vitamina C por escorbuto. Entonces, pues la petequia y la equimosis son alteraciones de la hemostasia primaria. Con respecto al examen físico, pues vamos a tener que toca buscar si el paciente pues tiene hemartrosis, tiene edema articular, tiene hematomas musculares, y esto nos va a hablar de alteraciones en la hemostasia secundaria. Siguiendo con el examen físico, es muy importante en todo paciente que tenga tendencia hemorrágica buscar lesiones en cavidad oral, es decir, buscar enantema hemorrágico. Recordar que las petequias que se localizan
en mucosas no se llaman petequias, sino se llaman enantemas hemorrágicos. Esto se ha dicho que se conoce como púrpura húmeda, y la importancia de la púrpura húmeda es que anteriormente se creía que todo paciente con púrpura húmeda tenía un riesgo incrementado de sangrado a nivel del sistema nervioso central, o era un heraldo de que iba a ocurrir un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, pues esto ya se ha visto que no es tan así. También pues buscar alteraciones de tipo congénito hereditario, por ejemplo el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Muy importante siempre verle la boca a los pacientes cuando tengan tendencia hemorrágica. Por ejemplo, ahí podríamos encontrar la causa. Recordar que las leucemias dan mucha hiperplasia gingival, mucha infiltración a nivel de la encía, sobre todo las leucemias M4, M5 de la clasificación Franco-América Británica. También buscar estigmas de hepatopatía, buscar estigmas de uremia, buscar estigmas de síndrome de Cushing y de Ehlers-Danlos a nivel del examen físico, puesto que esto podría ser la etiología del paciente que tenga tendencia hemorrágica. Entonces, esta tabla se las dejo con la respectiva referencia de cómo podríamos nosotros diferenciar a nivel del examen físico, a nivel de la historia clínica, una alteración de la hemostasia secundaria o de la hemostasia primaria. El tercer paso es ver si ese tendencia hemorrágica que tiene mi paciente es del tipo congénito o es del tipo adquirido. Entonces, es muy importante la historia familiar. Entonces, si tenemos un antecedente de un familiar afectado en primer grado, vamos a pensar que el paciente pueda tener una patología que tenga un patrón de herencia autosómica dominante, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, mientras que si ya hay alteraciones del tipo recesivo, por ejemplo recesivos ligados al cromosoma X, esto va de hemofilia, sobre todo en hombres. La hemofilia es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Para que una mujer sea hemofílica, debería tener un papá hemofílico y una mamá portadora. Pues esto es raro, entonces es mucho más frecuente que los hombres tengan hemofilia. Pero recordar que hasta el 40% de los pacientes con hemofilia A no tienen ningún tipo de antecedente familiar. Entonces es muy importante pues decantarnos si el paciente tiene una alteración congénita o adquirida con la historia familiar, los antecedentes familiares del paciente. Lo cuarto ya van a ser las ayudas de laboratorio. Entonces, ¿qué pruebas no pueden faltar? Entonces no puede faltar un hemograma, un extendido de sangre periférica, tiempos de coagulación, una función renal, una TSH, una bioquímica hepática, que es la ACT, la ALT, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transferasa, la albúmina, los mismos tiempos de coagulación, las bilirruinas. Todo esto para hacer el enfoque de buscar una causa probable de que el paciente tenga una tendencia hemorrágica. Muy importante con respecto a los laboratorios, que nosotros estamos acostumbrados a pensar que cada vez que hay trombocitopenia hay sangrado, y cada vez que hay trombocitosis hay coágulos, hay trombos. Pero recordar que cuando las plaquetas están por encima de 1.000.000, se puede generar el síndrome de von Willebrand adquirido, que va a ser una alteración más que todo del tipo cualitativo de las plaquetas, y esto, en vez de generar coágulos, en vez de generar trombos, va a generar sangrado. Entonces, con respecto a los tiempos de coagulación, recordar que el TP, el tiempo de protrombina, entonces lo que va a actuar es básicamente a este nivel la tromboplastina tisular, que es el factor tisular, el factor 7, factor 10, factor 5, la protrombina, que es el factor 2, y el fibrinógeno. Entonces recordar que el TP-INR lo que nos va a medir es la vía extrínseca de la coagulación. ¿Cómo se enfoca un paciente que tiene un TP prolongado de forma aislada? Lo primero, de forma aislada quiere decir que el TP está prolongado, pero el TPT está normal. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con TP prolongado aislado es descartar que el paciente pues no esté ingiriendo warfarina. Una vez que se haya descartado esa exposición medicamentosa, lo que debemos entrar a ver es un reto con vitamina K.
Si el paciente pues mejora con la administración de vitamina K, lo más probable es que el paciente hubiese cursado con un déficit de vitamina K. Sin embargo, si el paciente no mejora posterior a la administración de la vitamina K, debemos pensar en hepatopatías. Entonces, cuando estemos pensando en hepatopatías, nos va a ayudar la bioquímica hepática que ya solicitamos. Pero si se descarta hepatopatía en un TP prolongado aislado, pues tocaría medir el factor 7 de la coagulación, que nos va a medir la vía extrínseca. Entonces así se enfoca un TP prolongado aislado. Con respecto al TPT, el tiempo parcial de tromboplastina, este TPT va a ser sensible al déficit de los factores que van a estar involucrados en la vía intrínseca de la coagulación. Esos factores, como ustedes ya saben, son el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Y también a ciertos factores de contacto, como son la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular y el factor 12. Entonces, ¿cómo se enfoca un TPT prolongado de forma aislada? Recordar que aislado es que el TPT esté prolongado y el TP esté normal. Lo primero es que todas estas pruebas de coagulación son muy sensibles a la fase preanalítica. Entonces debemos asegurarnos de que la muestra haya sido tomada bajo los estándares del laboratorio. Una vez que se excluya que no exista ninguna alteración con respecto a la fase preanalítica o inclusive se repita un TPT y este siga siendo prolongado, es que vamos a entrar al algoritmo del TPT prolongado aislado. Entonces esto se va a enfocar con un test de mezcla. Ya vamos a hablar posteriormente de qué es el test de mezcla. Entonces, con respecto al test de mezclas, yo puedo tener dos posibilidades: que me corrija este TPT o que no me corrija este TPT. Si no me corrige el TPT, yo voy a sospechar que hay presencia de un inhibidor. Cuando yo estoy sospechando que haya la presencia de un inhibidor, yo debo irme al fenotipo clínico del paciente. ¿Mi paciente tiene sangrado o tiene trombosis? Si mi paciente tiene un test de mezclas que no corrige, en el cual yo sospecho un inhibidor con un fenotipo clínico de sangrado, yo debo medir directamente los inhibidores de los factores de coagulación. Mientras que si mi paciente tiene un TPT prolongado aislado, el test de mezclas no me corrige, yo sospecho un inhibidor y el paciente tiene un fenotipo clínico de trombosis, voy a buscar un inhibidor directo, que es el anticoagulante lúpico. Es decir, en ese escenario, yo de entrada voy a medir o voy a testear para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, este es este brazo del algoritmo cuando el test de mezclas no corrige. Cuando el test de mezclas corrige, yo lo que voy a sospechar es que el paciente tenga un déficit de factor. Ya en esos casos, ¿qué toca hacer? Tengo que medir de forma directa los factores. Los factores de coagulación son muchos, pero pues tocaría medir los principales. El test de mezclas es básicamente que en las prolongaciones del TP o del TPT se logre o se intente discernir si su prolongación se deba a un déficit de un factor de coagulación o a un inhibidor. Recordar que el test de mezclas pues se realiza, como su nombre dice, con una mezcla en proporción 1 a 1 del plasma del paciente con un plasma del control. Si este test de mezclas corrige, yo voy a sospechar déficit de un factor, mientras que si el test de mezclas no corrige, yo voy a sospechar la presencia de un inhibidor. Es decir, ¿qué es un inhibidor? Es un anticuerpo que va a estar dirigido contra un factor de coagulación o un inhibidor que sea global, como el anticoagulante lúpico. Entonces, es muy importante que esto va a tener un buen rendimiento cuando se habla específicamente del anticoagulante lúpico. Su rendimiento va a ser menor cuando existan inhibidores específicos de factores de coagulación. Y entonces, si existe sangrado y los tiempos de coagulación basales son prolongados, la recomendación es
realizar directamente la medición de los inhibidores por este mal rendimiento que tienen con inhibidores específicos de factores de coagulación. Entonces, esos inhibidores no son más que, como ya mencionamos, anticuerpos que van a interferir con el proceso de la coagulación y que dan lugar a una prolongación de las pruebas básicas de coagulación. La prolongación pues no va a corregir con el test de mezclas. Entonces, test de mezcla, recordar, corrige déficit de factor, no corrige presencia de inhibidor. Entonces los inhibidores pueden ser el anticoagulante lúpico o los anticuerpos dirigidos directamente contra un factor específico de la coagulación. Esto pues básicamente se va a dar en ciertas unidades especiales a nivel del laboratorio. Y otro punto muy importante es ese enfoque del paciente que sangra a nivel hospitalario. Este artículo es muy interesante. Este artículo fue publicado el 31 de agosto de este año en la revista Blood y pues aquí lo referencio. Es cómo se enfoca el sangrado en el paciente hospitalizado. Entonces esta tabla es muy diciente porque nos va a dividir las causas del sangrado del paciente hospitalizado en causas comunes y en causas raras. De entrada, una vez vemos cómo las alteraciones adquiridas son mucho más comunes que las alteraciones hereditarias o congénitas. Entonces, con respecto a las causas comunes de sangrado en el paciente hospitalizado, vamos a tener causas estructurales, es decir, una úlcera a nivel gastrointestinal, complicaciones después de una cirugía o un traumatismo. Vamos a tener la presencia de efectos de los medicamentos, entonces vamos a tener los anticoagulantes, antiplaquetarios y AINES. Trombocitopenia pues que tenga el paciente, ya sea una trombocitopenia inmune primaria, una trombocitopenia secundaria. Si el paciente tiene hepatopatía, pues va a tener riesgo de sangrado por coagulopatía, sangrado varicial. Recordar que la enfermedad renal que conduce a uremia puede predisponer al sangrado cuando existe coagulopatía de consumo, por ejemplo en el paciente críticamente enfermo con 6D o en los pacientes que tengan déficit de vitamina K. Por ejemplo, ciertos antibióticos pueden generar déficit de vitamina K y también restricción dietaria. Y las causas muy raras de sangrado del paciente hospitalizado, pues ya van a ser esos trastornos adquiridos, hemofilia, trastornos plaquetarios primarios, enfermedad de von Willebrand. Y este es un algoritmo supremamente interesante de cómo se enfoca el sangrado en el paciente hospitalizado. Entonces lo primero es que deberíamos tomar una historia clínica completa del sangrado del paciente y para eso es muy importante el enfoque que dimos previamente. Entonces yo puedo tener dos posibilidades. Que cuando un paciente tenga tendencia hemorrágica en la hospitalización pueda tener una historia previa de sangrado normal o no tenga historia previa de sangrado normal. Si mi paciente tiene historia previa de sangrado normal, yo voy a pensar en los trastornos hemorrágicos congénitos, hemofilia, trastornos plaquetarios primarios, enfermedad de von Willebrand. O en condiciones crónicas predisponentes, como por ejemplo enfermedad hepática, enfermedad renal. Si mi paciente que sangra hospitalizado no tiene historia de sangrado normal, el diferencial van a ser siempre causas adquiridas. Entonces hepatopatías, medicamentos, alteraciones anatómicas. Mucho más raro las alteraciones adquiridas. Las alteraciones adquiridas del tipo hemorrágico por un déficit de factor, por ejemplo. Entonces, ¿yo cómo hago ese enfoque de estos pacientes? Con las cosas básicas que mencioné, un hemograma, unos tiempos de coagulación, un fibrinógeno. En el escenario clínico apropiado, una actividad y un antígeno de factor de von Willebrand. Entonces las posibilidades son varias, pero pues ya las hemos ido tocando previamente. Para recordar, entonces si yo tengo un TPT prolongado de forma aislada, es decir, con un TP-INR normal, el diferencial pues básicamente va a ser déficit de factor, sobre todo factor 8, factor 9, factor 11, ya sea congénito o adquirido. Muy importante hacer el test de mezclas, efectos de medicamentos, heparina, DOAC o anticoagulante lúpico, que es un inhibidor directo. Si yo tengo un TP-INR prolongado de forma aislada, entonces el diferencial, como ya vimos previamente, va a ser un déficit de factor, que específicamente va a ser el factor 7,
va a ser efectos de medicamentos, sobre todo la warfarina. La otra posibilidad es hepatopatía o déficit de vitamina K. Si yo tengo disminuido el fibrinógeno en hospitalizado, lo que yo voy a pensar es en 6D, hepatopatía y mucho más raro estas cosas que son hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia congénita. Si yo tengo en el escenario clínico apropiado una sospecha de von Willebrand, pues esto se tamiza con el antígeno de la actividad del factor de von Willebrand, pero pues de esto no vamos a hablar. Y ya es cuando se alteran ambos tiempos de coagulación. Entonces, esto era lo que tenía para esta presentación. Espero que este video haya sido de su utilidad. Los invito a suscribirse a este canal de enfoques NMI, enfoques realizados de forma práctica, si les está gustando el contenido que estamos generando. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.